hace 60 años. Soy una mujer negra del litoral pacífico que desde niña tuve contacto con mi padre, siempre a través de los cuentos y de las historias. Nos reprendía o nos contaba alguna anécdota de alguna cosa muy importante que ocurriera en la vida y él quisiera dar como referencia, sea una cosa que fuese positiva o una cosa que fuese negativa, pero creo que a raíz de toda esa historia de mi padre y también de los familiares de mi madre que nos contaban como que uno se metía como en unas historias como fantásticas porque eran unas clases de cuentos, sí, eran unos relatos demasiado agradables que en las oscuridades de las noches, cuando no había luz y uno se sentaba en las azoteas, entonces uno se divertía como niño, aparte pues de divertirse en la marea, el correr en las calles, por los puentes. Bueno, muy bien. Entonces cuéntenos, ¿qué la llevó a ser artista? Pues, ¿qué me llevó a ser artista? Más que llevarme a ser artista, es una mujer que ha estado metida, que ha creído que el arte es una herramienta para poder conectarse con los demás y poder también expresarse de una manera muy divertida, muy sin que nos cause dolor y que permite que se conecte con el otro. Pues, ¿qué me llevó a meterme a mí directamente a estudiar artes escénicas o meterme a todo este mundo también de las audiovisuales? Como le decía, la referencia de mi padre, pero también la referencia de mi hermana, porque mi hermana mayor, la mayor de mi papá y de mi mamá, porque tengo otras hermanas, que yo soy la octava de 16 hermanos, entonces mi hermana modista, ella, yo le ayudaba a hacer las manos de obras, que los dobladillos, que las florecitas, todas esas cosas, y entonces cuando terminé el bachillerato, ¿qué iba a estudiar? Entonces yo decía, no, yo quiero estudiar escenografía, porque decía que al hacer todos esos adornos, todas esas cosas que le hacían a los vestidos, a través de la escenografía podía expresarme y podía hacerlo. Entonces empezamos a mirar en qué universidad podría ser. Entonces mira que en Medellín no había, entonces me dijeron que había en la Universidad del Valle. Y pues me viajé a Cali, a la casa de mi abuelo, y fui y presenté el examen en la universidad. Entonces, pasé. Y bueno, entonces ahí inició como esa conexión directa con las artes escénicas, de todas esas técnicas y que tienen que ver con las artes. Y pasé y empecé, aunque yo soy una mujer muy tímida, y entonces esa timidez, pues siempre cuando empecé me hacía en los primeros puestos y en las cosas que trataba, pero era otro mundo, porque uno se metía a los auditorios, al auditorio 5, al auditorio 4, ese era, ahí en Meléndez, ese era meterse a otro mundo, cuando uno se encerraba ya en esas clases, que la música, que los ensayos, realmente era otra cosa. Y entonces a partir de allí, pues también empecé como a descubrir que era algo que en esta perfección de Dios, era algo que Él me tenía preparado para mí, para que a través de esa herramienta o del descubrir que las artes escénicas son como ese medio donde el hombre y la mujer o el ser humano se puede expresar y conectarse con el otro ser humano, pero también con todo lo que está en la naturaleza. Entonces ahí empecé a meterme en este mundo del arte, más que haya que definirme como actriz, porque cuando uno habla de actriz, uno dice, no, es una actriz famosa o es así,
pero una actriz, un personaje que se conecta con el otro y se expresa a través de eso. Entonces ahí puedo considerarme que soy una actriz, y realmente cuando estoy actuando o cuando estoy haciendo una cosa, ese es el nicho que a mí me llena de energía y me hace sentir feliz. Muy bien. Háblenos un poco de su familia. ¿Tiene algún familiar que realice alguna práctica artística? Pues yo por el lado de mi papá, mi abuela se llamaba Antonia Góngora, pues dicen que es familiar de Elías Maltán Góngora, balsiteña, ella que ahí nació, pues ya hablando de los conocidos así en el ámbito, por el lado de mi madre, Margarita Hurtado, que también es una mujer que también en las expresiones redentistas, que en las expresiones de la transmisión de la palabra y de contar, también. Pero creo que también mi padre, como le decía, mi padre no fue ese, pero mis primos y le decía, ay tío, usted es demasiado mentiroso, porque contaba unas historias que realmente, vea, que como que lo llevan a uno y que también se salían de pero creo que mi padre, aunque él me decía, ¿por qué vas a estudiar eso? Eso que te va a generar, vas a ganar alguna, es decir, eso te generará el sustento más adelante, pero pues él no sabía que de todas maneras que contarme esas cosas me iba a llevar también por ese lado. Pues ahora, a partir de lo que yo tengo una sobrina, pues que también, desde también se está dedicando a las artes escénicas. Espérate un momento, ¿no? ¿Podría hablar un poco más de pronto de dónde su papá sacó pues todo esto de contar tanto cuento, de echar tanta carreta, de tradición oral, me imagino? Sí, pero bueno, mi papá decía que pues que él había escuchado mucho de las mil y una noche, que esos cuentos, pero también en las comunidades la gente cuenta muchas cosas. Y para poder compartir lo que ocurre en las comunidades, entonces él era muy observador, y lo otro es que pues él nos contaba que le tocó también viajar. Entonces él pues no sé si es que ya por su tradición, porque él contaba, no, mi abuela, para enseñarnos que si hay carestía o hay alguna cosa, entonces nos invitaba el domingo y hacía la comida. Y la comida nos las comíamos ya en la noche. Y los olores y los platos estaban ahí, pero nadie podía tocar nada de eso, sino que la comida y los olores. Sí, y que la comida y los olores, aunque uno los tuviera como matando, como para comerse, nadie podía dar como ese vestigio o hacer albizaja o cosas así de que quería comer, porque a través de eso les enseñaba que uno tenía que aguantar, que para los tiempos difíciles, aunque tuviera las cosas como allá hace eso, entonces poder cogerla o degustarla. Entonces a partir de ahí él nos enseñaba que prestó una plata y no la pagaron, y entonces nos contaba una historia, una historia de eso, que si alguien cometió una falta, antes de pues, reprenderlo, nos contaba una historia de alguien que hubiera cometido o que hubiera hecho algo parecido, y entonces nos contaba la historia, y después, aparte de contar eso, después ya infringía el castigo o lo que nos quería reprender. Bueno, aquí en su comunidad o en el territorio, ¿hay artistas o sabedores que le hayan inspirado, que usted haya tomado como referencia? ¿Algún sabedor o artista que usted recuerde que lo haya inspirado a digamos, encaminarse en ese mundo del arte? Pues lo que yo le digo inicialmente, pues la que me inspiró
ahí a estudiar lo de arte fue mi hermana, porque mi hermana era era una modista y era la modista. Nosotros vivíamos en la Ley 21, un lugar cerca de la playita, cerca de que queda la calle La Unión, la Mata 7, y allí ese era el tránsito para ir a la playita. Recuerdo que yo me sentaba a veces ahí en la escalera y veía que pasaba toda la gente que pasaba desde los diferentes, donde venían, los que iban y venían, y todas estas mujeres que vendían en la playita su pescado, las frutas y de todo, y los que se embarcaban. Mi hermana, porque antes era que el primero, que el 6 de enero, que el 25, todo el mundo quería como estrenar y darle y salir como con la pinta dominguera. Entonces mi hermana era reconocida como esa persona que pues que le hacía esos vestidos y como que cumplía con ese deseo de que la gente andara bien bonita, y los hijos de estas mujeres se esforzaban, que recuerdo con satisfacción que para ellas era una alegría, no solo para las madres, sino también para las que su hijo terminaran la primaria, terminaran el bachillerato. Esa era una fiesta, no solo para ellas, sino para toda la comunidad, porque era un orgullo. Yo me levanto por la mañana o me embarco a hacer pero mi hijo debe aprender un conocimiento, aparte del que se tenía ir al colegio, ir a la universidad. Entonces, todo eso tiene que ver con todo esto. Y además las calles tenían su sonido, la gente cerca de donde vivía mi hermana y mi abuelo. También había un señor que se llamaba Juan Andrés, que tenía una marimba, pero así inmensa, que eso llenaba de sonido las calles, y la gente se reunía a hacer también sus veladas, sus reuniones, sus cosas, de entretenimiento. Muy bien, entonces, ¿de qué manera lo que sucede en su comunidad o territorio la inspiró para ser artista? Okay. Ahondando un poquito más lo que usted nos estaba comentando de los sonidos, de todo eso, ¿de qué manera como que cuando usted estuvo allá en la universidad todo eso influyó para ser artista? Pues las vivencias, las historias de mi comunidad, y ya después pues ya me hice más que todo consciente cuando regresé, porque me inspiró irme, lo que le contaba, pero cuando regresé acá a Buenaventura, que fue en 1992, yo regresé ya, pues ya me había graduado como licenciada en artes escénicas de la Universidad del Valle, y entonces también empecé a tener como ese contacto. Empecé a trabajar en la oficina de recreación, cultura y turismo, y allí tuve contacto con los músicos, con los danzarines, y ese contacto con todos ellos, y que cada uno de ellos venía de diferentes sectores de Buenaventura, y acá también, sabía que habían personas que tenían desde el teatro, pues estaban contando también historias, y entonces como le digo, y que siempre la comunidad acá del Pacífico, a través es muy expresiva. Entonces, y todas sus vivencias las representan a través de la danza, a través de un canto, a través, si dicen una décima, no la dicen
así erguido, no, sino que eso lo van relatando, pero también su cuerpo va hablando. Entonces, todo eso, y el arte le da la posibilidad de contar las cosas, porque no es lo mismo contar yo una historia del dolor o del dolor, si como es decir, es otra manera de relatarla o de representarla, y entonces ahí tenemos esa herramienta que siempre nuestras comunidades las han empleado, ¿ya? Bueno, ¿existen situaciones comunitarias o territoriales que afectan el desarrollo de su actividad artística? Pues muchas veces, pues yo digo que no he tenido dificultad, pero sé que cuando muchas veces se montan historias o se dicen cosas que ciertos actores o ciertas personas no quieren decir o no quieren que se digan, causa molestia, y eso puede generar amenazas contra la vida, pero representando las obras que hemos hecho con el grupo que hago parte, pues no he recibido, pues en algunos sectores puede haber resultado tensionante y de todo, pero pues no he recibido ninguna amenaza. Solo recuerdo que ya en el sector de mi trabajo, nosotros montamos una obra que casualmente esa la dirigí y la escribimos con la comunidad del Alto y Medio de Agua, que fue una obra para contar, para poder acercar y poder que el plan de no desarrollo de esa comunidad, la comunidad lo pudiese empezar como a interiorizar, que es una obra que se llama Así comenzó todo, que es una obra que habla cómo la minería a cielo abierto y con maquinaria afectó esta comunidad. Entonces, en una de las comunidades donde una vez fuimos a presentar la obra, entonces hay una persona que nos hizo una expresión: ustedes son de tal entidad, ustedes son de la pastoral, pero como de una manera como amenazante, porque pues lo que se estaba representando pues hacía una referencia o reflexión sobre este tema que causó tanto daño a esta comunidad bonaerense. Muy bien. Digamos que aquí en el territorio, ¿usted considera que hay espacios donde usted pueda desarrollar su quehacer o su actividad artística? ¿Hay algunos espacios que se le brindan? Sabiendo pues, digamos que el arte aquí y sufre de muy poco apoyo, entonces no sé si usted identifica algunos espacios donde se le permite desarrollar su quehacer artístico. Pues yo mi quehacer, lo que hago parte de un grupo de teatro, y lo hacemos en las instalaciones de pastoral social, pero ya, porque yo pues está ese espacio allí, pero aquí existe en este momento la Universidad del Valle, donde está la Facultad de Artes Escénicas, pero creo que pues ya en los lugares formales no hay tantos, y está pues la instalación de la Dirección Técnica de Cultura que está en este momento en mejoramiento y por entregarse, pero aquí la facilidad que ha habido la gente, el que se dedica a producir o a hacer el montaje de un guión, de una obra teatral, no hay, para eso de la creación, no hay, ¿cómo se le digo? No
no hay cárcel o no hay talanquera, no hay muros ni nada, porque la gente en sus casas hacen su montaje. Los montajes se hacen ya en las azoteas, en los patios, en las calles, se hacen. Pero sí sé que se necesitan espacios para poder que los niños, las niñas que quieran todo ese talento y el que quiera pues orientarlo o animarlo a que se exprese a través de estas artes lo haga. No hay espacios formales aquí en la comunidad, ya directamente pues pagados por el gobierno y todo, pero espacios para donde expresarse y montar. Aquí somos duchos como comunidad bonaerense y en todo el litoral pacífico en hacerlo. Uno monta en el río, cuando va en las calles, en los esteros, uno hace sus montajes, pero por ahí hablo de espacios formales y de espacios como informales o espacios de la cotidianidad y la vida donde nosotros podemos montar y crear. Muy bien. Háblenos más a título personal, ¿qué la inspira a usted o qué usted, que nosotros hablamos de la musa es en el teatro, la gente dice que la musa, la inspiración, a usted qué la inspira para crear una obra o una propuesta escénica o lo que sea, cualquier manifestación artística? ¿Usted qué usa de fuente de inspiración o qué la inspira? A mí qué me inspira, a mí me inspira por lo menos poder escuchar los sonidos y los silencios de mi comunidad, porque cuando escucho los sonidos, sé que se mueve y eso me hace moverme. Y también cuando está ese total silencio, ese total silencio que también petrifica, también se puede también percibir que hay, que también se está moviendo. Me inspiraba de niña sentarme en la azotea, allá en la calle Ley 21, me sentaba en la azotea o allá me sentaba y miraba cómo se iba ocultando el sol. Y entonces eso como me daba esa posibilidad de poder, creía que podía agarrar ese sol a medida que entonces también pensaba en esa posibilidad de poder también poder contar de cómo uno puede vivir y recrearse en el espacio. Me inspira a mirar, me inspira a mirar los niños y las niñas, me inspira a mirar toda esa lucha de las mujeres como mi madre, mis tías, mis amigas, mis parientes, que siempre han estado aquí en esta tierra, que como yo tuve la oportunidad de ir a una universidad, ellas no la tuvieron, pero las han tenido a través de sus hijas, y siempre han sabido de que tener el conocimiento ancestral y juntarlo con el conocimiento académico, eso nos da oportunidad de poder incidir en lo que ocurre para poder generar unos caminos, una vida
posible en el territorio que nosotros nacimos. Y entonces eso me hace preguntar siempre un porqué de esa diferencia, y por qué preguntar por qué comportarnos de una manera con otros, porque tengan X color o ese, porque de todas formas la diversidad de los colores y la diversidad de las cosas es una oportunidad. Entonces, el inspirarme es como eso, estar en esas dos cosas. Y lo otro es que no me gusta como contar las historias sé que vivimos en un constante mundo donde el día a día la violencia, las situaciones de violencia son constantes, pero me gusta pensar que en medio de todo eso hay unas historias, una narrativa que se deben contar, que la vida que se deben contar de esta tierra, de Buenaventura, del Pacífico, que hay que escudriñar, que mirar tratar de mirar como la esencia, la célula. Yo ando en una cosa ahora que pues estamos hablando de qué me inspira. En estos días ando inspirada, mirando de cómo cuando la madera se descompone, ¿qué genera? Genera vida, genera hongos, y esos hongos no todos son de los mismos colores, ni son todos de la misma forma. Hay de diversas formas, de diversos colores, y se descompone. Puede verse como feo cuando se descompone, pero renace la vida. Entonces es como que todo eso también que me inspira a mirar como qué resulta en la transformación, qué resulta en la belleza, que resulta la vida, y que la vida es diversa, y que de eso debemos de hablar, que no hay extremos. Muy bien, doña Daisy. Teniendo en cuenta ese orden de ideas, una vez usted seleccionado el tema, pues digamos que uno cuando está en una universidad o cuando pasa por alguna facultad le enseñan, digamos que técnica para crear alguna obra o crear alguna propuesta o dar, digamos que crear algún producto. Entonces, ¿usted de qué forma o cómo hace o qué pasos hace o cómo hace o qué proceso realiza para crear una propuesta escénica o una obra? ¿Siempre es igual o tiene diferentes formas usted de creación? Mi forma es, a mí me gusta mucho dibujar. Yo cuando llegué a yo dibujo. Yo hago mis dibujos o mi garato, siempre dibujo. Entonces a partir de ahí dibujo, y voy como esos dibujos contando como que se van entrelazando, y voy contando ese. Y ya a partir después de dibujar, como lo que hablan que la historia la historia, entonces después de eso empiezo como a colocarle los textos o los diálogos y de todo, pero casi siempre estoy así y empiezo como a hacer, mi mano empieza como a dibujar formas. Ese es como una a nivel de mi forma como de creación. Otras veces estoy así, solo conmigo misma, y entonces empiezo como una conversa en mi interior, y lo que hago últimamente es grabar. Antes no lo hacía, antes me levantaba y escribía, pero entonces cojo, y ahora pues utilizando toda la tecnología cojo y grabo, y ya después entonces escucho lo que he grabado y empiezo a estructurar la historia. Por lo menos les cuento que pues ahora estuve en una idea de un guión
que lo del calabazo del totumo, que es una cosa cortiquita. Se me ocurrió hablar de una historia de amor a través del calabazo, porque hay obsequios que se comparten, ¿no? Cada quien cuando, para darle a su amada o a su amado, entonces, ¿por qué en un calabazo? ¿Qué es un calabazo? Un calabazo es una fruta de un árbol que se da acá, que tiene diversos usos. Entonces, escribe esa pequeña historia, El calabazo del totumo, un obsequio de amor, que es una historia de un abuelo y una abuela que le regala a Juan Dionisio, le regala a María Antonia, como su obsequio de enamorado, un calabazo. ¿Para qué ese calabazo? Para que allí vayan guardando todas esas historias, ya sea contadas así, con voz y que lo podamos escuchar, o ya sea escritas y guardadas ahí. Y ese calabazo se lo obsequian a su nieto o a su nieta para que sigan contando las historias de esa familia. Esa es una pequeña historia. Muy bien. Disculpa, Paula, ahí no hay una parte donde pregunten de pronto de qué van las historias de ella, porque como le están preguntando qué les inspira y todo, no sé si debería ser como antes de ese... No. ¿Le quieres preguntar? Sí, hágaselo usted que la formuló. ¿De qué son las obras que escriben? ¿De qué tratan? ¿Qué temáticas? Pues como he dicho, unas son sobre el amor, ¿no? Sobre el amor sobre el amor en pareja, pero otras sobre la tradición, sobre la crianza. También esas son las historias que a mí pues me inspira. Yo escribí unos cuentos que se llama Mujeres y Tradición. Eran teniendo referencia de mi infancia, que se hablaba mucho del tema de las brujas y de todo ese tema. Cuando yo era, pues en mi infancia también se hablaba, ahora ya no, la gente no usa el calzón amarillo, pero cuando yo estaba más niña y joven, el 31, todo el mundo, el calzón amarillo era una prenda que no podía faltar después de que uno se bañara y de todo, antes de que fuese las 12 de la noche, para recibir el nuevo año. Uno se colocaba una prenda que era el calzón. Entonces escribí una historia, pero esa historia tiene que ver también con el amor, la historia del calzón amarillo. Y escribí una historia que se llama Aurora, que es también teniendo en cuenta como toda esa referencia, esas cosas que hablaban de las brujas y entonces Aurora, una chica de la comunidad, y entonces también de la comunidad que el Pacífico, que vende dulces, y llega a la comunidad un ser extraño y la enamora, pero este ser es un brujo. Entonces toda esa historia que él la hechiza, pero también es todo ese poder de las abuelas y de la tradición y de las ánimas, porque ahí también están y las ánimas, que como le quitan todo ese hechizo a Aurora para que este ser no se la lleve. Está el calzón, y estaba también otra historia que es La Tramada, que también tiene que ver, todas están como ligadas como con esa tradición que tiene que ver con esas prácticas culturales, rituales, espirituales, de acá la tradición de la tradición. Todas están como inmersas en esas tres historias, porque la tramada es que habla de toda esa trama que se le hace a una mujer cuando va a parir, pero la trama no es solamente en ese momento, sino que de todas maneras esa trama se da por una traición de amor, ¿ya? Entonces son como esas historias. Está también la historia de la abuela, que la abuela
esa relación intergeneracional que se da acá y la convivencia, porque los niños, las niñas, los jóvenes con los adultos, ese diálogo que se daba antes y esa solidaridad entre la familia. Entonces mis historias van como en eso de la vivencia y de toda esa calidad o esa tradición que tenemos y esa herencia de como mujer de acá del Pacífico. Muy bien. Entonces, hablando un poquito técnicamente. Pero, disculpe, pero usted ahí habló de las obras de teatro o las audiovisuales, porque esas son más audiovisuales, ¿no? Porque ahí están de teatro y audiovisual, porque ambas, por lo menos de la abuela y sí, ahí ambas, el calabazo se llevó al audiovisual, la abuela se llevó es un montaje escénico, y las otras sí son montajes escénicos. Pero yo he visto que tus obras también son mucho como de reflexión social, del cuidado del medio ambiente. Sí he participado en esas, pero pues ahí hay un pedazo de algo que yo escribí, pero la historia es una creación pues a partir de colectiva. Ok. Sí, esa. Listo, ya. Sí. Bueno, hablando más técnicamente, usted, ¿cuáles son los elementos primordiales que usted requiere a la hora de cualquier creación? Unos elementos que usted diga, debo contar con esto para yo poder realizar una creación. ¿Qué elementos requiere? Usted habla que a nivel técnico, que las luces, el vestuario, digamos a nivel técnico en todo el sentido, pues si usted requiere de alguna forma alguna artista, algunos apoyos también, digamos que así tecnológicos, algunos apoyos, digamos que didácticos, entonces como que qué tipo de elementos requiere como para realizar una creación. No solamente necesita los personajes, los actores o ya con eso es suficiente. No solo los actores, porque ya cuando ya está la obra, por ejemplo, la música es un elemento demasiado clave y que se requiere la música, los elementos que se utilizan en la escenografía también cuentan y hablan, cómo es que el vestuario. Entonces todos esos elementos son importantes a la hora de hacer el montaje que se requiere, porque por lo menos en la obra de la abuela, contar las historias, la abuela conversando con la nieta a través de todo este recuento sobre lo de la esclavitud, y ya después hablar de estos mitos o estas leyendas que se dan acá en el Pacífico, la marimba, los bombos, el cununo, toda esa música que se interpreta y todos esos sonidos, el mismo sonido de la marea, de la lluvia, todo para poder capturarlo se requiere ya unos equipos, pero todo eso significa en un montaje y tiene que ver, porque es que si yo voy a hablar de acá, por decir que estamos hablando y recurrente del Pacífico, hay unos elementos y una música o unas cosas que con escucharlas o con verlas, las personas que conocen desde acá dicen, no, eso hace referencia a X o tal comunidad. Pues hablamos acá de los productos que se dan acá en el Pacífico, y por hablando de ya el interior, dijéramos que el café, acá podíamos hablar del naidí o del borojó, entonces como ya producto, entonces es como esos elementos que identifiquen de dónde se está hablando, pero también hay unos elementos que son universales, ¿no?
como la música, entonces también esos también se tienen en cuenta. Que pues, personas que no hayan venido nunca acá al Pacífico, pero se está hablando de una historia, entonces cómo tocar la sensibilidad de esa persona, pues a través de la música, que la música es universal, la oscuridad, la luz, los colores y de todo que se emplean en una obra. Entonces esos elementos son importantes tenerlos en cuenta. Muy bien. En todo ese proceso, digamos, cuando usted, porque la mayoría de las obras o lo que uno quiere demostrar es algo que uno quiere decir, ¿no? Digamos, de forma escénica o de forma, como sea, contada, es algo que uno quiere decir. ¿Usted cuándo siente que ya el producto está terminado? ¿Cuándo siente que usted diga, bueno, aquí le di un cierre, bueno, esto está completo? ¿Cuándo usted siente que ese producto está totalmente terminado y está listo? Pues uno hace un montaje, ¿cierto? Y uno dice, bueno, uno sigue el libreto, monta las escenas y de todo, listo. Después de ya haber montado las escenas, mira quiénes son los actores, el vestuario, la música, el maquillaje, la escenografía y de todo. Dice, bueno, ya está listo esta obra para sacarla. Pero entonces uno, como dice, hace como el premontaje, se las presenta a otra, hace una función cerrada de ella y entonces ahí uno, ¿qué resuena? O cómo lo tocó, lo que se acaba de presentar, entonces uno a través de ahí como que va mirando y cada vez que se presenta esa obra, hay cosas que en esa interacción con el público o cómo le impacta, que el mismo público hace que ella se toque y en ese tocar hay algo de ese público en la obra. Entonces allí pues se sigue el paso a paso del montaje, ¿no? Y entonces para dar el decir ya está listo, pues se hace lo que le acabo de compartir. Muy bien. En ese orden de ideas, pues hablen un poquito sobre quiénes fueron sus maestros referentes en la universidad. Cuando usted estuvo en la universidad, ¿en qué año y cuáles fueron, como digamos, los maestros que usted nos está nombrando ahora? ¿Cuáles fueron sus maestros referentes? Bueno, yo estuve en la universidad en el 86. Yo el código, como se dice, código 86, que eran los códigos, 2586 era mi código de la universidad. Pues en la época que yo estuve, pues tuve la gracia que ya el maestro Enrique Buenaventura ya estaba para ya casi jubilarse. Estuvo Enrique, estuvo Danilo Tenorio, estaba el profesor de música, hay un profesor que se llama Gustavo, no recuerdo en este momento el apellido, estaba Douglas, hay otros, este señor Guillermo Piedrahíta también fue mi profesor, y estuvo a nivel de psicoanálisis Estanislao Zuleta. Pues todas estas personas que eran, que tienen sobre todo el maestro Enrique Buenaventura, su gran renombre, pues ahí, y antes de ir también allá a la universidad, se tenía referencia como la obra de La Maestra, ¿no?, de Enrique Buenaventura, que acá hay muchos grupos la montaban esta obra. Pero también remontándome, y en estos días me recordaba que, pues aparte de lo que había dicho de mi padre, también recordaba que cuando yo estaba en tercero bachillerato, conocí a una profesora que se llama la profesora María Nieves Perea. La profesora nos colocó a hacer
que cómo nos gustaría expresarnos. Entonces yo dije, bueno, a través de nos dio un texto, y a través de ese texto, entonces fue mi primer acercamiento, pues ya a hacer un personaje y hacer un pequeño montaje. Lo tuve con la oportunidad con esa profesora, y la recuerdo con mucha satisfacción, porque era una profesora que a uno como uno dice, le exigía que hiciese las cosas, pero era una exigencia que por lo menos a mí como persona me causaba satisfacción, porque uno veía que esa exigencia que le hacían a uno era para que uno las cosas las hiciera con el rigor, con la eficacia, con la ética y de todo, y siempre la recuerdo con eso como mi profesora, y era mi profesora de español. La recuerdo con mucho afecto a la profesora María Nieves Perea. Muy bien. Se dice que la vida es un continuo aprendizaje, ¿no? Y más en el arte, que es digamos, una rama tan amplia. Entonces, ¿de qué manera usted continúa aprendiendo sobre su práctica artística? ¿Qué manera sigue nutriéndose, pues, sabiendo que todo va evolucionando y van llegando nuevos, digamos, con nuevos métodos, nuevos conocimientos, y van renaciendo, digamos, que nuevas metodologías? Entonces, en ese orden de idea, ¿usted cómo se continúa nutriendo, cómo continúa aprendiendo en este mundo del arte? Vea cómo continúa aprendiendo todos los días. Todos los días me nutro lo que ocurre a mi alrededor, pero también en el grupo que hago parte. Ese grupo es un grupo intergeneracional. Ahí hay una niña que empezamos desde que tenía los 4 años y ahora ya tiene 8, y estamos las adultas. Hay jóvenes que viven en los diferentes sectores de Buenaventura. Entonces interactuar con ellos todos los días nos vamos nutriendo. Y no solo eso, sino también el contacto con las personas, con los y las que hacen parte de la Universidad del Valle, que tiene la Facultad de Arte. Con ellos tengo mucho contacto con ellos. La que coordina el grupo de teatro de la Pastoral de Teatro WhatsApp es una estudiante que ya está próxima a graduarse, Tatiana Carolina Angulo. Ya con Tatiana Carolina Angulo, que coordina el grupo de teatro, y con todos los compañeros y compañeras que hacen parte de la facultad. También siempre teniendo la oportunidad de poder ver, cuando se llega algún espectáculo teatral aquí, o alguna obra aquí a Buenaventura, trato de no perderlo, de irlo a ver también, como ahora está también lo de la tecnología, poder ver todas esas, las obras que también se pueden ver a través de la web. También lo hago, y pues uno sabe que la tecnología ha permitido acercar ya que los efectos de luces, que ya que los vestuarios, que ya que todas esas cosas, pero siempre hay que tener presente lo que ocurre en el mundo, y estar presente, a estar sensible, dejarse tocar, dejarse escuchar, tener los ojos bien abiertos y los oídos bien con los auriculares bien puestos, para que podamos escuchar todo lo que está ocurriendo alrededor, porque más allá de toda la tecnología, o de todas las técnicas, el ser humano es sensible, y es que se toca. Entonces, si en ese tocar y en ese sentir al ser humano supera la técnica, ahí no estamos haciendo nada. Entonces, por eso hay que estar pendiente del ser humano, entonces eso es lo que... Muy bien, entonces háblanos un poquito de cómo ha sido si usted ha tenido experiencia como formadora
y cómo ha sido, digamos, que esa experiencia y a qué tipo de ¿A qué tipo de población y a qué personas dirigen esa experiencia que usted ha tenido como formadora en el caso de ser, pues digamos que asertivo ese proceso? No, A nivel de formación, yo tuve la oportunidad de poder estar en los procesos con adultos y adultas, de adultos y adultas que del arte, pues a través de ejercicios y de procesos escénicos, poder hacer que su vida de adultez fuese más amena. Eso a través de ejercicio. Tuve la oportunidad de participar en la escuela departamental en la Escuela Nacional en la normal. Hacían unos talleres de lo que tenía que ver con las artes, entonces allí impartí clase a algunos de los que están haciendo la profesionalización docente. Tuve esa oportunidad de ser profesora en ese proceso de algunos que son docentes en este momento, que están haciendo su profesionalización. ¿En qué otro espacio he empleado y he participado orientando desde las artes escénicas? He estado incorporando, como le digo, esto de las artes en procesos sociales. Yo he trabajado con fundaciones y con grupos y he utilizado esta herramienta para todos los procesos que se hacen ya en los talleres que se hacen con las comunidades, para hacer más ¿cómo se digo? Más entendible las prácticas o el entender algunos conceptos, algunos procesos que se quieren compartir con las comunidades. Entonces, a través de una apuesta o un ejercicio escénico, entonces se hace la representación, como le hablaba antes. Pues una de las experiencias que tengo es con la comunidad del Tímido de Agua, que hicimos el montaje, pero me tocó recorrer el Pacífico Sur en algunos lugares, compartiendo con comunidades en situación de desplazamiento forzado a través de talleres, con ellos hablando de todo este tema del desplazamiento. Y en eso estuve también un tiempo en la Dirección Técnica de Cultura, también acompañando los procesos que hacía allí, no solo lo a nivel teatral, sino también como gestora de los procesos que se hacían, de los procesos que hacía la Dirección Técnica. Y esa ha sido como la oportunidad que a mí me ha dado ser licenciada en artes escénicas, más que todo dedicarme a procesos sociales, emplear de una manera de utilizar la herramienta de las artes escénicas en todo esto que tiene que ver con los procesos sociales. Eso ha sido para mí la gran oportunidad. He recorrido muchas partes del Pacífico y aquí de Buenaventura, gracias a las artes escénicas, siendo como una herramienta para las artes, para hacer los procesos sociales y ser un descubrir para los niños y también para las personas adultas, que las artes como una herramienta para la vida y tenerla presente para expresarnos, porque muchas veces nosotros nos da temor como decir alguna frase o expresarnos pero si yo quiero hacerla o comunicarme, yo la puedo hacer a través de un gesto, a través de una expresión.
esa facilidad la he tenido y involucrar a la gente que he interactuado con ellos a que hagan eso. Pues también, bueno, ¿qué otra cosa le puedo decir? Cuando yo llegué aquí en el 2000, pues hablando de lo que en el 2002, en 1992, tuve la oportunidad de poder propiciar un encuentro de teatro. Sé que se hacen, sé que la universidad hace uno, pero en el 93 hice la propuesta del primer encuentro de teatro estudiantil y comunitario. Participaron 20 organizaciones entre grupos de los barrios y de las instituciones educativas. Muchos de esos participantes, que sé que ya me los encuentro ahora ya allá adultos, son hombres y mujeres que no están dedicados, algunos los tocó el arte, pero otros hacen parte de muchos procesos importantes que se ejecutan aquí en Buenaventura y en el resto del país. Y sé que al que toca las artes cambia y transforma la vida. Muy bien. Entonces, en esos procesos formativos y todo eso que usted nos ha hablado, digamos que qué oportunidades y qué retos usted identifica en el desarrollo de la formación, pues digamos en ese tiempo que usted experimentó y en el tiempo que sigue experimentando digamos que en esa parte de formación, qué retos usted puede identificar y qué oportunidades puede identificar en esos procesos. Pues yo reitero, la oportunidad es poder poder expresarme. Es decir, poder expresarme, poder interactuar con el otro. Como le decía inicialmente, yo soy una mujer tímida, pero cuando yo salgo ya al escenario que ya uno adquiere como una fuerza de poder expresarse y poder actuar con el otro, y entonces esa fuerza se la da eso. Entonces esa es una gran oportunidad. Y ahora que usted habla de eso, recuerdo que cuando estaba en el Alto y Medio de Agua, no voy a mencionar el nombre de la persona, pero una de las participantes de una de las comunidades que participó en el montaje, después me decía, doña Daisy, yo ahora yo puedo salir y puedo cuando me toca dar mis charlas, que me toca exponer y de todo, y ya no siento como ese miedo, que sé que ese miedo escénico, sino que ya tengo esa fuerza de poder hacerlo, porque ya como que he roto como ese miedo escénico. Entonces ese es una de las oportunidades que tienen las personas que se puedan meter en esto, y poder utilizarlo como una herramienta también, que puede ser como un blindaje, ¿no? Porque es otra forma de decir lo que, como se dice, lo que al otro que le da miedo decir o expresar o hablar, lo puede, como dice uno, hablar por los que no tienen voz, o una expresión que no se puede decir. Pero esto, estar en este mundo de las artes escénicas o las artes teatrales o las artes audiovisuales, es una oportunidad. Y dice que cuál es el reto para mí, cuál es el reto de seguir haciendo. Yo siempre digo, yo soy una mujer adulta, y mi reto es poder seguir, poder teniendo la oportunidad de que el niño más pequeño, el niño o el joven, el adulto, no pueda yo
chocar con él, sino que yo pueda interactuar con él o con ella desde las artes, ese que lo pueda seguir haciendo. ¿Ya? Creo que ese es como uno de los retos que tengo, que no choque, porque por ser adulta, entonces, como ella es adulta, es así, no voy a ser aceptada o no voy a ser aceptada en el espacio o aceptada en el montado. Muy bien. Doña Daisy, háblenos muy concretamente el proceso de, digamos, de producción de su obra desde que inicia. ¿Cómo hace para llevarla a la escena o cómo hace para mover su obra en cuestiones de producción? Bueno, ustedes ya como para colocarla en repertorio, para moverla en los diferentes espacios. Vean, los nichos de las obras que nosotros hacemos aquí es las comunidades. Los colegios, las organizaciones, que de acuerdo a la temática que se haya montado la obra, las presentamos en esos espacios. Por lo menos un nicho de las obras que se hacen con WhatsApp son las organizaciones defensoras de derechos humanos, las organizaciones sociales, grupos que andan en defensa de procesos ambientales, en los colegios, también se presentan en los barrios, en las casetas comunales. Esos son los espacios que se presentan para organizaciones de víctimas, porque esos temas tienen que ver con eso. Y ya a nivel de que si hablamos de procesos audiovisuales, también como que son los mismos espacios, dependiendo de cuál es el tema de la obra o el video que se va a presentar. Esos son los espacios donde los presentamos. Muy bien. ¿Y usted con qué elementos? Ya hablando también de esto, nosotros hacemos parte de una red, y entonces nosotros de la red de teatristas por la paz, porque no somos teatristas por la paz. Entonces nosotros nos presentamos, tenemos conexión con unos grupos en Tumaco, en Cúcuta y en el Chocó. Sí, y otros espacios donde se presentan las obras en las cuales yo he participado, ya como actriz, o también como aportando, o las que yo he creado, las presentamos en las comunidades. La obra así comenzó todo, se presentó en el Alto y Medio de Agua, en cada una de las comunidades, se hizo las presentaciones en comunidades rurales, y asimismo la otra en otras comunidades rurales, en eventos que se hacen con comunidades negras, con comunidades indígenas, que se llama el espacio interétnico. Ahí también presentamos las obras. Usted me hablaba de dónde también he hecho mi proceso como formativo. Yo participé con la Fundación Socioambiental Aribí en un proceso de recuperación de los rituales de la vida y de la muerte. También ahí apoyé en el proceso de creación, de recrear los rituales de la vida y de la muerte. Ahí se hizo unas representaciones, yo estuve a cargo de esas representaciones que se hicieron, y acompañando también la producción del registro audiovisual de esa recuperación que la hizo la Fundación Aribí. Y a través de la Fundación por un Futuro Mejor, de la cual yo hago parte, también esta fundación ha hecho unos procesos importantes de formar, ¿no? También de acercar a los niños, jóvenes y adultos a lo que es este lenguaje, o de la producción audiovisual y también lo teatral. Se han hecho
diversos talleres hemos hecho. Les cuento una anécdota que inicialmente nosotros los talleres también los hacíamos, se hacían actividades en las calles, en los colegios, se hacían estos procesos de ensayo con este sueño de poder, también de poder más adelante hacer un espacio, una escuela de formación escénica y de formación audiovisual aquí en Buenaventura, que es un sueño que ahorita que me acuerdo que no he hablado de esa parte, que tuvimos con el señor Rodolfo Flores Hurtado, que es una historia que a raíz de que yo empecé a trabajar en la Dirección Técnica de Cultura, en una de esas actividades que se hacían, pues se programó un taller de producción audiovisual, y ahí en ese taller de producción audiovisual tuve la posibilidad de contactarme con un joven que creo que es uno de los de jóvenes de acá de Buenaventura, que aunque sé que ya hay otros, pero uno de los jóvenes que estaba por graduarse como director de cine en Bogotá, ya estaba próximo, y entonces él vino acá a hacer un taller de producción audiovisual. Se hizo el taller y el joven quedó de volver porque estábamos con la señora, ahorita me acuerdo, con la señora Miriam Quintana, compañera de la Dirección Técnica, y con ella estábamos en un proceso de hacer unas historias, unos audiovisuales de mujeres y hombres que han permitido que la cultura del Pacífico viva. Entonces, en toda ese proceso de hacer salvaguarda, y que también que los muchachos y las muchachas tuvieran de referentes quiénes son esos hombres y esas mujeres del Pacífico, que pese a todo, que han seguido muriendo en la completa, sin tener ni un céntimo, a veces ni siquiera para sus entierros, han hecho que se beba, muchos de los que bebemos o están bebiendo, de toda esa cultura o de todos esos procesos que se han dado en el Pacífico. Entonces con este joven se hizo un taller, pero este joven se fue a Bogotá con la idea de regresar a Buenaventura para continuar, como se iba a graduar como director de cine de la universidad, pero no sé por qué causa el joven fue asesinado. Entonces su papá, en honor a eso, entonces ahí empezó como una conexión, una relación de empezar como a hacerle un homenaje a él, y empezamos con esto de poder acercarnos al proceso de la actividad audiovisual y también teatral, pero con la mira de que más adelante se pudiera hacer tanto una escuela de esos dos sectores, y seguimos todavía en ese proceso soñando, aunque ya ese sueño que yo tenía y que él también tenía, sé que ese sueño se han dado pasos para irse materializando, porque ya muchos jóvenes, muchos y también adultos, desde acá han adquirido algunos conocimientos sobre este tema, tanto de las artes escénicas como las artes audiovisuales, y ya han hecho algunas propuestas, han hecho algunos documentales, han hecho algunos montajes de obras desde acá, con la narrativa desde Buenaventura, porque siempre, tanto a nivel teatral como a nivel audiovisual, las obras y los productos audiovisuales que llegaban aquí llegaban de afuera con su narrativa, o los que se hacían acá eran con las narrativas desde afuera, siempre nos miraban desde afuera y nosotros éramos los participantes, o tanto, bueno, si los participantes o los invitados, porque los invitados, pero no con la autonomía de que las historias fueran narradas directamente por nosotros. Entonces esa es otra de las cosas que se han ido
creo que he sido una de las personas que ha estado allí como también andando, dando pasos para ese caminar. Y cuando usted habla de los retos, entonces creo que hay que seguir generando más huellas y seguir caminando. No sé, hasta que Dios me lo permita, voy a seguir caminando y invitando a jóvenes, niños y adultos que sigamos caminando desde estas artes para hablar y narrar lo que somos las mujeres y hombres del Pacífico, habitantes de Buenaventura. Muy bien, muy chévere. Doña Isidora Prenduca, ¿usted se articula con algún sabedor o algún artista para realizar, digamos, que la producción de sus obras o para moverlas? ¿Tiene alguna articulación con algún artista o sabedor, digamos, que tradicional del Pacífico, de aquí de Buenaventura? Usted hablaba ahora, pues, digamos, que de los estudiantes de la Universidad del Valle, pero ¿solamente articula con ellos procesos o articula con otras personas? Bueno, los de la Universidad del Valle son uno, pero pues acá yo conozco, bueno, he tenido la oportunidad de conocer muchos músicos, muchas personas que, bueno, que llaman, que hacen parte de toda esta tradición oral, poetas, músicos, danzarines, cuenteros, trovadores. Entonces, todo, que esa oportunidad, ¿quién me la dio? Poder haber trabajado en la Dirección Técnica de Cultura, y entonces con todos ellos y con todas esas personas, y no solo personas del mundo del arte, sino también personas que hacen parte de los procesos sociales, en esa oportunidad de trabajar con personas víctimas o personas en situación de desplazamiento forzado y todo. Entonces, personas víctimas, desplazadas, desplazamiento forzado, líderes sociales, personas, con todas ellas que he tenido la oportunidad en el proceso que he trabajado con la misma Federación de Municipios. Entonces, todos esos procesos han permitido que uno tenga contactos con esas personas, y eso se convierte como en esos espacios que cuando se va a presentar un montaje, cuando ya está la obra, entonces la persona sabe, y entonces uno le dice, no, tenemos tal montaje, tenemos tal cosa, y lo vamos a presentar. Entonces se da la oportunidad del espacio para presentarlo. Aquí hacen diferentes eventos a nivel de lo de... bueno, aquí otros espacios antes que no lo hacían, pero que se generó algunas veces liderado o gestionado, que en los festivales folclóricos, cosas así, también se pudiesen presentar en las obras de teatro, lo que se hacía aquí, y también que se tuviese en cuenta eso, porque pues cuando se hacían los festivales, lo primordial, danza, música y las otras artes, los espacios eran muy reducidos. Entonces, pues se ha propiciado, no voy a decir que a partir de mi persona, pero sí he estado siendo como una de las dinamizadoras de que eso se dé, que en los espacios de se pueda dar la apertura para que las otras expresiones, como las artes escénicas, teatrales o audiovisuales, se puedan estar presentes en esos otros espacios, en ese espacio, sobre todo el Festival Folclórico, que es tan fundamental e importante para nuestra comunidad. Muy bien, usted habla ahora del desplazamiento forzado y un sinfín de factores sociales. Pues en ese marco, ¿nos podría decir de qué manera considera usted que sus saberes y prácticas aportan a la construcción de la paz en este territorio, pues, que tanto lo necesita? Pues primordialmente aportan a la paz. ¿Por qué? Porque a través de cuando nosotros presentamos una obra, uno inmediatamente hay una conexión, un diálogo. Cuando nosotros
cuál es la conexión que hay cuando nosotros presentamos una obra, uno se conecta con las personas. Y a partir de allí hemos ido a unos lugares donde nosotros nos fuimos y nos presentamos en una comunidad, nos fuimos y nos presentamos en Villa Estela del Bajo Calima, kilómetro 2. Y allá presentamos la obra y uno de los jóvenes que la vieron, yo ¿cómo hago o quisiera participar en un proceso así? Entonces así, y así como este joven, otros espacios que se proyectan o se presentan la obra, se acercan las personas que desean participar. Entonces, ese es como esa oportunidad o ese contacto que tiene las personas de poder empezar a ser parte como de este mundo, de tener la opción. Y los mismos muchachos, porque cuando se inició el grupo, habían algunos muchachos que estaban en el colegio, ya después de que salieron del colegio, optaron como opción estudiar o tener su licenciatura como licenciados en arte escénica y otras actividades. Y también a los jóvenes o las personas que han estado, que están en estos espacios, el estar y tener los elementos o herramientas que tengan que ver con las artes escénicas les permite en sus comunidades acercarse o hacer un proceso donde no hay restricción de que participen todos. Y si hay algún actor o alguna cosa que en la comunidad esté infringiendo alguna cosa, pero observa y ve que este joven o esta persona está montando un acto o una actividad que recrea, que da satisfacción a la vida, un canto, una danza, una obra que produce alegría, entonces eso contribuye a la paz, porque también rompe. No, yo no puedo entrar, no puedo ver porque estoy así, pero entonces allí no hay restricción. Cuando se presenta un espectáculo, cuando se emite una nota musical, la nota no llega ni a lo que dicen entre comillas buenos o malos, sino que llega a todos nos toca. Y entonces eso, mi labor, la que yo he hecho, y creo que eso cuando se ejecuta, no solo yo, sino todo el grupo que yo hago parte, tocamos la sensibilidad y además invitamos a que es una manera de expresar y esto del arte es una opción de mirar mis habilidades, de descubrir mis habilidades para otras cosas. Y es también un espacio, cuando se hace esto, es un espacio de salvaguarda, porque es otra forma de desarrollar mi proyecto de vida, desde lo que a mí me gusta. Y como dice la gente, muchas veces a uno a mí yo genero un recurso, a mí me pagan por hacer lo que a mí me llena satisfacción. Entonces, eso se puede decir a través de eso, pero más que todo le digo las artes o esto que nosotros hacemos, porque yo hago parte de un proceso, rompe y no tiene restricción y es de puertas abiertas. Aunque en los escenarios se cierran las puertas, pero el espectáculo es de puertas abiertas porque toca a todo ser. Muy bonito, muy bien. ¿Nos podría decir como un recuento así someramente en qué eventos, festivales o ferias usted ha participado, individual o con su grupo, su colectivo? Si tiene un recuento más o menos así, como cuál ha sido lo más significativo o cuál que usted me recuerde que haya participado. O que las obras hayan ido, porque Cáceres es un gran evento que su obra va a ir. Sí, háblanos de eso, háblanos de eso. Bueno, en espacio, aquí a nivel de... Nosotros hemos participado en encuentros de teatro, no me acuerdo, no recuerdo así a nivel de departamental.
participamos en un encuentro con la obra que digo, participamos en el encuentro, venga le digo, eso se llama en el quinto encuentro de audiovisual de estos que hacen No Me Jodas, ¿cómo es que llama? Esto en Cali, participamos con la obra La Abuela. ¿No es Ojo del Sancocho? No, al Sancocho no, en este otro festival que hacen de mi barrio, que hace este palacio. No me acuerdo ahorita. Participamos en el quinto. Participamos con un video y con la obra La Abuela, con esa que no me joda, ¿cómo es? No me acuerdo en este momentico. Pues podría decir el encuentro de cine al barrio que hace. De cine comunitario, Me Joda. Retome toda la idea porque como yo estoy interrumpiendo. Sí, ¿no? vea, nosotros hemos participado en varios espacios. Aquí Un momentito. Ahora sí. en encuentros aquí en Buenaventura que han hecho en eventos importantes, que fue por lo menos a nivel de víctimas, que fue el lanzamiento del informe del Calima, que tenía que ver ese. Ahí nos participamos con una obra, que son eventos importantes que se hacen a nivel de víctimas y a nivel de los desaparecidos. También hemos participado. Cuando se hizo el pacto por los desaparecidos, también hemos participado a nivel en Bogotá, en la conmemoración de los 62 años de la diócesis. Participamos en ese evento. Hemos participado a nivel de Tumaco en los encuentros de teatristas por la paz. Hemos participado en diversos aquí en encuentros así de la universidad. Hemos presentado nuestras obras. Hemos participado en casi todas las conmemoraciones que se han hecho del espacio humanitario con las obras, haciendo una presentación de las obras, pero también unas actividades lúdicas y pedagógicas en los encuentros internacionales que se hace del Día del Teatro. A nivel de lo audiovisual, en diferentes eventos, pues ahora pues yo he participado en el grupo de postales y en la muestra que se va a hacer ahora en Castel de Portales del Futuro, pues también hago parte de ese proceso. También a través de la fundación con Yemayá se hizo algo muy importante, que fue el proyecto de hacerla como el recuento de esta experiencia tan importante del espacio humanitario. Se hizo una cartilla y un video que creo que también es algo muy, pues porque, es decir, hablar de participar en diferentes eventos, que hay eventos que uno dice que son de renombre porque son a nivel internacional, a nivel local, pero para decirle, en eventos aquí en la comunidad, que lo hace la comunidad, en la vivencia comunitaria y de todo, hemos participado en muchos eventos, y yo creo que para mí es como lo más importante, porque más allá de eso, porque es con nuestra gente. Muy bien. Sí, muy buenas respuestas. ¿Usted cree que aquí existen medios de comunicación locales o regionales que difundan la práctica que usted realiza? ¿Si considera o no considera? No, aquí los medios que hay locales de comunicación, ellos cuando se hace algún evento y si uno se presenta, pues ahí hacen la nota. Pero que haya un medio exclusivo para estar promocionando y estar visibilizando las producciones artísticas, ya sea de cualquier expresión musical, danzaria, escénica, audiovisual, teatral, aquí no hay un medio exclusivo en Buenaventura para eso.
ya, pues, este es como para ir cerrando ya, ¿ha comercializado su producto o servicios artísticos? Y si lo ha hecho, ¿de qué forma ha sido comercializado? Pues digamos que eso. No, yo mi producto artístico no lo he comercializado y me da risa, no, porque, porque lo que yo hago parte, y son procesos, ese es como, es un proceso social, arte, cultura a nivel al servicio de visibilizar la vivencia o lo social. Entonces yo no cobro, no voy a decir, he participado como docente, he participado como tallerista, pero es otra cosa. Pero lo que se produce, lo que se ha generado allí en esos procesos, no se comercializa, porque es un producto social que se hace desde las expresiones culturales. Y entonces ahí es que yo también le veo el gran problema. Ahora sí tenemos que cobrar porque tenemos que vivir, pero lo que tengamos que cobrar para vivir va por debajo de lo que significa la expresión cultural. Muy bien, y ya para finalizar, ¿qué oportunidades o retos hay en su entorno para la circulación o visibilización, distribución de sus productos y servicios artísticos? ¿Cómo qué retos encuentran esto? Sabemos que en Buenaventura hay un mito de que, si traigan el de teatro y él para el pan y la gaseosa, o él en los transportes y listo. Entonces, como que, ¿qué reto usted ha encontrado en todo ese proceso de concientizar a la gente que esto es más que, digamos, que coja un simple viático? Y esto detrás de un montaje o detrás de un producto artístico hay muchos meses o a veces años de trabajo. Entonces, como qué dificultades y retos ha encontrado usted en ese proceso. Vea, pues acá las obras que nosotros hemos hecho o las que hacemos tienen un enfoque o un ámbito, que es sensibilizar desde lo cultural hacia narrar todas esas vivencias o compartir. Entonces son obras que no se hacen como un espectáculo para cobrar o es así. Entonces no tienen, las obras que yo hasta la fecha he participado no tienen esa connotación de un espectáculo para cobrar una boleta, son para otro propósito, sensibilizar, hablar porque mostrar algo que alguien no quiere decir a través de su palabra, pero nosotros como actores o actrices, a través del espectáculo que montamos, facilitamos para que él o ella pueda hablar a través del montaje que nosotros hacemos. Las que yo he participado, ninguna ha tenido ese ámbito. Entonces es eso. Participamos ahora en el concurso de la CBC con la obra El Grito de la Tierra, pues que nos dieron un aporte, pero la obra participó en el evento, pero el enfoque de que se hizo la obra era para sensibilizar desde ella, desde la danza teatro y todo, sobre este tema de lo ambiental, más no una obra para venderla como en un espectáculo, no una obra un montaje ¿cómo se dice? Un montaje para venderlo, ¿ya? Porque ese es el perfil, ese es el enfoque del grupo en que yo hago parte, en el proceso. Y no estoy en contra de que de todas formas, que sí hay hay espectáculos que se hacen para cobrar y que hay que hacerse porque sí se necesita, pero las que yo participo no son de ese ámbito. Y sí es bueno de todas formas hacerlo, pero también pues teniendo en cuenta el rol, la labor social, que aunque se hagan para cobrar, también que lo que signifique mover en la gente que vaya a ver la obra. Muy bien. De pronto hay otros retos que usted quiera mencionar, porque pues por ejemplo hace rato se quiere hacer una escuela audiovisual o una escuela de teatro, aunque ya está en la universidad. Otros retos, cualquier otro reto que usted vea sobre
sobre la realización audiovisual y el teatro. Vea, como reto yo para el futuro creo que sí sería oportuno. Sé que está la Universidad del Valle, pero sí Buenaventura se requiere una escuela de artes escénicas y teatrales. Buenaventura la necesita, porque hablando de lo de la paz, ahí sería un espacio de oportunidad que tendrían los niños, las niñas y los jóvenes de allá, de potenciar su talento y construir su proyecto de vida si se van a dedicar a esta disciplina. En cuanto a lo audiovisual, estamos también en lo audiovisual sería lo mismo. Poder tantos muchachos y tantas muchachas que con un celular, con una cámara, cuánta creatividad hay que está siendo coartada, y está siendo capturada en los barrios, en los barrios que utilizan a los niños, los reclutan a los jóvenes. Pero si un niño tiene un espacio, hay una escuela de audiovisuales, ya sea que se puedan, aquí hay dos localidades y están las zonas rurales, pero que se puedan generar esos espacios. Generar los espacios, no solo que se genere el espacio, sino que también se genere toda la infraestructura, los elementos y las personas, que se garanticen que las personas que vayan a estar allí tengan todas las condiciones ya con los elementos, pero también tengan un honorario que les permita que aunque que les guste lo que están haciendo, pero también ellos tienen que comer. Entonces es ese diálogo. Necesitamos construir espacios de encuentro, y los espacios de encuentro para la vida son las escuelas de artes audiovisuales, de arte escénica, de danza, porque aquí que es tan pululante la danza y la música, pero ¿dónde? Antes existían los tablados y de todo, que recuerdo que me contaban mis antiguos y me decían que uno iba a las mismas tarimas, donde uno se reunía, la gente con su bombo, con su marimba, y montaban, llegaban los poetas y de todo. Pero ¿dónde existen los barrios, esos espacios? Y si tenemos esos espacios donde la gente se expresa gritando, hablando de una poesía y de todo, vamos a callar los gritos de la violencia. Necesitamos llenar a Buenaventura de arte, de música, de expresiones, de actuaciones, de niños que todas esas expresiones y esas actuaciones las estén grabando porque saben cómo hacerla, y la violencia ya no tendrá cabida aquí en Buenaventura, porque ella mirará lo que vamos a hacer. Y las oportunidades que hay dentro de la creación artística aquí en Buenaventura. Oportunidades, porque pues existe una dirección técnica, pero yo creo que de todas formas se deben generar unos programas o unos programas con unos proyectos que cuenten, como ya decía, que cuenten con un rubro destinado todos los años, con un rubro destinado para ejecutar el programa y para el pago de los profesionales que van a estar al frente de esos programas. Porque tampoco podemos seguir, en el presupuesto del plan de gobierno, que se desarrolle no el presupuesto para el desarrollo de las artes escénicas, teatrales y audiovisuales, no sea por si alcanza, sino que sea un recurso que se disponga siempre y que se disponga siempre, que sea una prioridad dentro del presupuesto, porque si queremos, y estamos diciendo
arte, la cultura, aporta a la transformación social y a la paz, pero si el arte y la cultura, dentro de los presupuestos de plan de gobierno, distrital, regional, nacional, no es una prioridad, entonces no estamos hablando. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando si en el presupuesto no se incluye? No es cosa de decir, hay muchos cultores, hay muchos sabedores, muchas sabedoras, muchos artistas tradicionales, pero esos muchos artistas siguen muriendo en la miseria, sin casa, sin un servicio de salud. Y entonces, ¿cómo pretendemos que la cultura tenga su lugar preponderante cuando la cultura es la que está en el rincón y no se tiene en cuenta en los presupuestos? Hay algo que usted dice que de pronto no tanto que le paguen a los artistas porque ustedes hacen más obras sociales, entonces eso se financia menos que desde las fundaciones, ONG, para no depender tanto de pronto de una boleta. Entonces, ¿cómo es la forma que ustedes trabajan? ¿Cómo lo trabajan? ¿Cómo lo financian? Ya, sí, para que nosotros hacemos parte de un grupo que hace parte de un proceso en el marco de un proyecto. Entonces, en ese proyecto, y a través de esa labor la ejecutamos porque tenemos ese apoyo en la ejecución de organizaciones que disponen estos recursos para el desarrollo de estas actividades. Porque si no contamos con ello, tampoco podríamos, también no tendríamos cómo desarrollar esta labor, porque sí se requiere un presupuesto para ejecutar estas labores. Lo hacemos a través de, hay fundaciones que financian estas clases de proceso, hay organizaciones a nivel internacional, son organizaciones del exterior que tienen contacto directamente con la Iglesia Católica, que en este caso apoyan esta clase de actividad, pero también sabemos que hay otras organizaciones que también lo hacen. Por eso nosotros cuando nos presentamos no cobramos, pero si no tuviésemos este apoyo, pues tendríamos que gestionar, tendríamos que ver. Pero como grupos también estamos mirando que, como hablamos de apoyo, los apoyos no son eternos. Entonces se están haciendo unas propuestas. Nosotros también cómo ofrecer servicio, porque la otra opción es ofrecer servicio. Nosotros organizamos talleres, funciones y organizamos talleres. Entonces las instituciones, organizaciones que estén a bien que realicemos este taller, entonces por ese taller se cobra ese servicio y con eso se fortalece el trabajo, el proceso que nosotros hacemos. Listo. Sí, porque eso lo vamos a hacer. Ya tenemos estructurados los talleres y se está haciendo la oferta de los talleres. Se hace un cuadro, una función y se hacen los talleres. Eso. Bueno, doña Daisy, muchas gracias por el espacio muy valioso. Todo digamos que caminar con usted en todo este proceso que ha tenido. Y soy la primera licenciada de teatro de aquí de Buenaventura. Wow. Bueno, sí, eso también hay que anotarlo mucho. Yo cuando estuve en la Universidad del Valle, no sé si usted ya iba, yo entré en el 2012, no sé si usted todavía estaba, pero me hablaba mucho de usted, de doña Daisy, que es la precursora, que le gustaba mucho el apoyo al arte dramático allá en la Universidad del Valle, que también ha tenido, digamos, que un proceso donde ahora los estudiantes de ahora recién vienen a recoger, digamos, que varios frutos de lo que había antes, porque usted misma sabía que hasta los salones no habían espacio y era muy reducido y no se entendía la carrera pues, del contexto, ¿no? Se entendía que éramos un poco de locos allá gritando y buscaban, no, está acá en estos salones, no, lo buscaban para mandar uno por allá, pero en fin, sí. Entonces, muchas gracias por todo eso y por toda esta labor que usted está realizando, que ha realizado y que seguirá realizando. No sé si quisiera compartirnos algo más, decirnos algo más. Pues, ¿qué le digo?
alegra que como decíamos, de poder que puedan visibilizar lo que hombres y mujeres en el Pacífico, digo, que han hecho para que la cultura y los procesos culturales que propician la vida y la vida en el territorio visibilicen a esas personas o conversen con esas personas para que le cuenten a las nuevas generaciones y lo tengan como un referente para lo que ellos decidan hacer. Y entonces es oportuno que se haga esto, porque aquí hay algunas facultades, está la Facultad de Artes Escénicas, pero antes que Daisy, muchos hombres y muchas mujeres aquí hacían montajes y presentaban en sus veladas obras que están en la memoria y en la sensibilidad de la comunidad de Buenaventura. Y entonces eso es importante, que los y las estudiantes que en este momento se dedican a estudiar las artes escénicas y teatrales aquí en la sede de la Univalle tengan en cuenta que existe ese espacio y la facultad, y que muchos hombres y mujeres permitieron que esta sede esté acá, aunque se realizaron procesos, pero más que esos procesos que se realizaron han sido por eso, porque se escuchó eso que sonó, que hombres, o eso que se vio, que esos hombres y mujeres lo hicieron, que están ya muchos que están muertos, pero que están ahí y que siguen latentes en esta comunidad de Buenaventura, y que lo que están aprendiendo, lo que están haciendo, se convierte en un verdadero servicio, en una verdadera expresión cuando ellos salen de las aulas de la Universidad del Valle a compartirlo, o a través de que eso expresarlo, o a impactar, o a sensibilizar a la comunidad de Buenaventura con estas artes. Y me alegra también, pensando en lo audiovisual, que como decía, es el tiempo de que nosotros, los y las bonaerenses, narremos y contemos a través del lente audiovisual quiénes somos y nuestra propia historia.